Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día veremos el tema ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, del 18 al 34. Pero antes, oremos pidiéndole a Dios su bendición. Gracias te damos, Señor Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él nos muestra lo maravilloso que es en su gracia, en su misericordia, compasión y poder. Y nos invita a tener una plena fe en Él. Esto es en ti, oh Dios. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que este estudio te dé gloria y aliente nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, habiendo descendido del monte donde dio su sermón, se dirige hacia Capernaum y en el camino se encuentra con un leproso. Un leproso que rompe las leyes mosaicas al acercarse a Jesús. Y lo más maravilloso es que el Señor Jesús lo toca, haciendo ver que ese hombre tiene la dignidad humana porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Lo cura de sus pecados, lo sana de su cuerpo y entonces lo integra a la sociedad. Por eso lo toca, para hacerle ver que no es un despojo humano, sino que es un humano con tanta valía como toda la demás humanidad. Casi al llegar a Capernaum le sale al encuentro un centurión, un soldado romano de alto rango que le pide que él dé la orden para que su siervo paralítico con grandes dolores sea sanado. Jesús dice, yo iré. Pero el centurión le dice, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Así que di la palabra y serás sanado. Y Jesús le dice, vete, que se haga conforme a tu fe. Y el Señor Jesús dice admirado, no he visto una fe tan grande como la de este hombre en todo Israel. Un gentil, un extranjero, aquel que es señalado por los judíos como de poco valor, para Jesús, este hombre tiene la dignidad humana, porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando llega a la casa de Pedro, finalmente, en lugar de llegar a descansar, comer y beber, lo que hace es llegar con la suegra de Pedro, extiende su mano, la toca de una manera suave y sana a esta mujer que tenía una fiebre muy elevada. También rompe los esquemas. Jesús rompe el esquema de la división de géneros. ¿Cómo es posible que Él vaya directamente con una mujer cuando debería de ir directamente a hablar con un hombre? Así que Jesús sana a lo que es desechado de la sociedad. Él pretende ir al tejado, bajo el tejado de un gentil, de un extranjero, de una etnia diferente a la judía, y va a sanar a una mujer. Rompe los esquemas. Pero estas personas son personas que tienen fe en Jesús. Después, el Señor Jesús sale por la tarde y sana a muchos enfermos, paralíticos, epilépticos y exorciza demonios. Posteriormente, Él va a tomar una barca con sus discípulos para cruzar el mar de Galilea y dirigirse al área gentil del otro lado del mar, hacia Gadara. Así, pues
Vamos a leer lo que dice la bendita palabra de Dios. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo: Si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: Id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Bueno, aquí nosotros vemos que el Señor Jesucristo pretende ir al lado gentil del lago de Galilea. Y antes de que se vaya a subir a la barca, llega un escriba e inmediatamente después otro de sus discípulos a hablar con él. Empecemos pues leyendo la escritura y vamos a hacer algunas pausas para explicar algunos detalles. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, la multitud que había estado con Jesús en el Sermón del Monte, que había venido con él hacia Capernaum, que lo había estado esperando a que atardeciera para presentarle a sus enfermos. Esta multitud siguió con Jesús y él sabía que necesitaban más de sus palabras de vida, más de sus hechos prodigiosos. Sin embargo, él lo dijo en varias ocasiones: es necesario que yo vaya a otros lugares también para predicar el Evangelio de Dios. Así bueno, pues, solamente fue un hasta luego, no un adiós. Y por eso Jesús toma la barca para ir al otro lado del mar de Galilea. Dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: el escriba es un maestro de la ley. Es una persona culta, una persona que ha estudiado la Biblia, una persona que interpreta la Biblia, una persona que tiene una posición social, política y económica muy favorable. Los escribas no iban en busca de algún otro maestro que les enseñasen, sino que ellos ya eran maestros de la ley. Así bueno, pues, este escriba se sale del molde, es un escriba diferente. Él quiere aprender
más del maestro de maestros, o al menos eso parece ser. Entonces, este escriba se acerca con Jesús diciéndole que lo va a seguir a donde quiera que él vaya. Esto significa que el escriba va a dejar su familia, va a dejar su posición social, va a dejar su posición política y económica. Esto es de aplaudir. Sin embargo, sigamos leyendo. Maestro, Rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Sigamos leyendo. Y Jesús le dijo, no le dijo, sí, está muy bien, me encantaría tenerte como uno de mis discípulos. De hecho, en aquella época, pocas personas sabían leer y escribir, y este escriba sabía leer y escribir, y repito, sabía interpretar la palabra de Dios, y conocía de memoria la palabra de Dios, así que hubiese sido un discípulo muy útil. Pero Jesús no le dice ni sí ni no. Jesús conoce la mente de las personas. Jesús conoce lo que había en el corazón de una manera muy íntima, muy profunda en el corazón de este escriba. Y por eso le contesta de una manera amorosa, de esta manera. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene propiedad alguna, no es dueño de una casa, no es dueño ni siquiera de la cama donde él dormirá. Las aves tienen sus nidos y las zorras sus madrigueras, pero el creador de todo el mundo, el sustentador de todo el universo, no tiene dónde recostar su cabeza. Le hace ver al escriba que si él quiere ser discípulo de Jesucristo, él lo más seguro es que vaya a vivir en esas mismas condiciones. Porque Jesús enseñó que el discípulo no puede ser mayor o más que su maestro. Así que Jesús, de una manera muy dulce, muy tierna y de una manera usando palabras de conocimiento general, le dice que sí, si él está dispuesto a seguirlo en las condiciones de pobreza, bienvenido. Pero le advierte que la vida cristiana no es fácil. Sigamos leyendo. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Jesús enseñó en el Sermón del Monte que todo cristiano tiene que depender de Dios, del día al día. Por eso es tan difícil, dijo también el Señor Jesucristo, que un rico entre al reino de los cielos, puesto que la confianza del rico está en sus riquezas, en sus bienes, y ante una catástrofe, ante una necesidad importante, él recurre a sus ahorros, a sus empresas, a sus negocios. Pero el pobre solamente tiene a Dios. Vuelvo a leer el mismo verso. Por tanto, no se preocupen, les dijo Jesús a sus discípulos, diciendo, ¿qué vamos a comer o beber o vestir? No se preocupen. Sigamos leyendo el siguiente verso. Porque los gentiles, los que no son creyentes, buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Él se las dará. Y Jesús les enseñó esto a sus discípulos.
no se angustien, no se afanen, no se preocupen. El Padre les dará lo que ustedes necesiten, el día al día. Quizás no sea mucho, pero siempre habrá un pan en la mesa. Entonces, Jesús, recordando estas palabras al escriba que probablemente estuvo en el Sermón del Monte, le dice: las zorras tienen madrigueras, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene que recostar su cabeza. Sin embargo, el Padre lo sustentará, quizás con lo mínimo, pero lo sustentará. ¿Estás tú comprometido a seguir al Hijo del Hombre en esas condiciones? En otro momento, Jesús dice: nadie que poniendo la mano en el arado voltea hacia atrás es digno de mí. Así que aquí le está diciendo a este escriba: si tú vas a poner la mano en el arado, si tú vas a trabajar para mí en el campo del corazón del hombre, tú tienes que mirar hacia adelante, confiando en Dios, no confiando en el poder que tú puedas tener. Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. En cuanto al Hijo del Hombre, Daniel dio estas palabras maravillosas de una revelación que tuvo él en sueños. Dice así el profeta Daniel: a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Y este verso es el más importante de los que estamos leyendo ahorita. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel, al hablar de este Hijo de Hombre, que viene ante el anciano de días y que recibe dominio, que recibe un reino eterno que nunca pasará, se está refiriendo a el Mesías. Y los estudiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, sabían que esta porción habla acerca de el Mesías, el Rey eterno. Entonces, cuando Jesús se autodenomina Hijo de Hombre, y que fue un título que él usó con mucha frecuencia, entonces se estaba refiriendo a que él es el Mesías, él es el Hijo de Dios, él es Dios mismo. Y le está diciendo a este escriba: el Hijo del Hombre, el que recibe el reino que nunca pasará, el reino que nunca será destruido, este Mesías no tiene que recostar su cabeza. Esto lo hace el Señor Jesús para que este hombre, este escriba, siendo así confrontado, sepa que ahora, en ese momento, el rey mesiánico no venía, como muchos pensaban, a hacer cambios políticos, a establecer este reino de justicia y de paz de que habla Daniel y los demás profetas. No, este reino mesiánico venía en la primera fase,
que es el siervo sufriente del que habla Isaías, sobre todo en el capítulo 53 de su profecía. Este reino mesiánico está todavía en espera, en futuro. Jesús vino y cumplió la primera parte. Cuando en Nazaret se le da el rollo de Isaías y Jesús empieza su ministerio, lee la porción que dice que Dios le ha ungido con el Espíritu para pregonar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar el año de bendición de Dios. Hasta ahí se queda. No habla de juicio, porque esa segunda parte está todavía por cumplirse. Y entonces, Señor Jesús le dice a un escriba, a alguien que entendía la palabra de Dios: mira, yo soy el Hijo de Hombre, yo soy el Mesías, el ungido, el Rey que tú esperas, pero ahora no tengo en dónde recostar mi cabeza. Lo demás que tú conoces, que estableceré juicio, justicia, paz, misericordia y gracia, queda en el futuro. Así le contestó Jesús a uno que conocía la Escritura. Y no sabemos cuál fue la respuesta de este escriba, si siguió a Jesús o no lo siguió. La Biblia ya no dice nada, pero es posible que, como el hombre rico que se acerca a Jesús y le dice: yo quiero ser tu discípulo también, Jesús le dice: entonces ve, vende todo lo que tienes y de esa forma lo repartes a los pobres y entrarás al reino de Dios. Y dice la Biblia que el hombre rico se fue triste porque tenía muchas propiedades. En otras palabras, no las vendió, no entró al reino de Dios. Así que de este escriba no sabemos, pero presumiblemente este hombre no ejerció su fe en Jesús. Es un escriba que había estado con Jesús en el Sermón del Monte y escuchó las bienaventuranzas, y después bajó con él del monte al Capernaum y vio cómo Jesús sanó a un leproso, algo inusitado, porque la única persona que puede sanar a un leproso en aquel entonces era Dios. Y vio cómo el centurión se postró ante Jesús y le dijo: Señor, curios, que significa Adonai, o Dios, ten misericordia de mi siervo paralítico. Y Jesús dijo: yo iré. Y aquel le dijo: no soy digno. Entonces ve y tu siervo queda sano. Lo vio. Y quizás no vio que entró a la casa de Pedro y sanó a la suegra de una fiebre muy alta, pero sí, por la tarde Jesús sanó muchos enfermos, epilépticos, paralíticos, y exorcizó demonios. Y eso lo vio el escriba. Así que él no estaba justificado en su nula fe. Él debió haber ejercido la fe en el Hijo del Hombre. Sigamos leyendo. Otro de los discípulos, aquí no dice que es un escriba, un fariseo o una persona del pueblo común y corriente. Dice otro de los discípulos. Quiere decir que ya seguía a Jesús, que ya creía en Él, confiaba en Él como su Salvador y Señor. Y le dice este discípulo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Es una petición muy loable, una petición normal, justa, correcta, adecuada. Hay que recordar que uno de los mandamientos que el Señor da es honra a tu padre y a tu madre. Y parte de esa honra es darle una sepultura adecuada a su padre que acaba de morir. ¿O será que no acaba de morir? Bueno, veamos qué respuesta da el Señor Jesucristo. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es una contestación fuerte y para nuestros tiempos y nuestra cultura es inconcebible. A lo menos es confusa esa respuesta. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando un hombre decía, voy a enterrar a mi padre, se estaba indicando, diciendo que él iba a esperar a que su padre falleciera al cabo de los años y luego entonces enterrarlo. Esto pues, de acuerdo a la palabra de Dios de honrar al padre. Pero también, si el padre tenía alguna propiedad, esperaba que el padre fuese sepultado para así reclamar la parte de la herencia que le correspondiera. Entonces, este hombre lo que está diciéndole a Jesús es, yo te seguiré, pero déjame esperar a que mi padre se muera dentro de 10 o 20 o 30 o X número de años. Por eso la respuesta de Jesús fue un sígueme, ahora, hoy, en este momento, y deja esta situación familiar para más adelante. No quiere decir que tú no te hagas cargo de las obligaciones que te corresponden como hijo, no, sino que en este momento tienes que seguirme. Vamos a ver ahora cómo Jesús le habla a Pedro y a Andrés y más adelante a Jacobo y a Juan cuando están ellos a la orilla del mar de Galilea y Jesús pasa por ahí y él los llama a ser sus discípulos. Leamos. Entonces ellos, Pedro y Andrés, dejando al instante las redes, les siguieron. Cuando Jesús pasó, les dijo, síganme. Bueno, sigamos leyendo. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y la invitación fue la misma y la respuesta igual. Sigo leyendo. En la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y en ese momento ellos, dejando las redes a su padre y el barco, siguieron a Jesús. Entonces, 4 de los primeros discípulos respondieron de inmediato. Vamos a ver ahora cómo Mateo, en capítulo 9, verso 9, habla de sí mismo. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. Mateo era un recaudador de impuestos, un publicano. Sigo leyendo. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Mateo dejó la mesa con el dinero de los impuestos ahí y siguió a Jesús. Jacobo y Juan dejaron a su padre Zebedeo y sus redes y siguieron a Jesús. Pedro y Andrés dejaron sus redes de pescador y siguieron a Jesús. La respuesta fue inmediata. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a este discípulo. La respuesta que yo espero en ti es que me sigas ahora.
Y tanto el escriba como este discípulo manifestarán su fe siguiendo a Jesús. Uno dejando su posición cómoda, política, familiar, social, que le brindaba no nada más comodidades, sino prestigios. Y otro dejando la posibilidad de una herencia que llegaría en algún momento de su vida. Sin embargo, de este discípulo tampoco sabemos qué respuesta dio. Sin embargo, es muy posible que haya sido negativa. Entonces, ahora encontramos, empezando en esta segunda sección de este capítulo 8, encontramos que la respuesta que se le da a Jesús en cuanto a la fe es nula. Mientras que en la primera parte del capítulo 8 vemos un leproso, a un centurión y a una enferma de fiebre que tienen una respuesta favorable a Jesús. Una fe que es de tal envergadura que llama la atención de Jesús. Y en cuanto al centurión dice, nunca he visto en todo Israel una fe como la de este hombre. Sin embargo, aquí vemos a un escriba, a uno que conoce la Biblia, y vemos a uno que es discípulo de Jesús con una fe nula. Sigamos leyendo la palabra de Dios. El que ama al padre o a la madre más que a mí, dice Jesús, más adelante, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Abundando en el tema, si nosotros llegamos a amar más a alguien o a algo más que a Jesús, no somos dignos de Él. Si tú, yo, llegamos a amar nuestra profesión, nuestra estabilidad económica, nuestra familia, nuestro prestigio social, más que a Jesús, no somos dignos de Él. Estas palabras son las que seguramente después escuchó este otro discípulo. Y él debe haber tomado la decisión de seguir a Jesús o no. Sigamos leyendo ahora, verso 23. Cuando entró Jesús en la barca, ya aquí Mateo sigue con la historia. Al principio, ¿se acuerdan? Va a subir a la barca para pasar del otro lado del mar de Galilea. Y aquí continúa la historia. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. El mar estaba tranquilo. Allá en el mar de Galilea, los que conocen el mar, este mar, los que han estudiado la historia de Israel, nos dicen de que el mar se encuentra a unos 194 metros por debajo del nivel del mar. Y en la situación geográfica en que se encuentra, tienen una sierra oriental y otra occidental, y el mar se encuentra ahí en medio. Entonces se forma como un conducto o un canal por donde sopla el viento, y en un momento dado se puede hacer una tormenta en cuestión de minutos de tal importancia que ha hundido barcos. Y esto en fechas recientes. Bueno, sigo leyendo. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Jesús, hay que recordar que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y en su humanidad, Él estaba cansado, rendido. Había estado en el Sermón del Monte. Había bajado, había llegado a Capernaum, sanado a la enferma que estaba con fiebre, comió, reposó un poco. En la tarde llega la gente para que sean sanados. De ahí va a tomar la barca y con el
mecer de las olas, se quedó profundamente dormido. Pero más allá de ese cansancio, más allá de ese adormecimiento que provoca el vaivén, Jesús estaba plenamente confiado en Dios, su Padre, que repito, como humano, Él dependía también del Padre. Así que vamos a leer cómo dice el Salmo siguiente: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Jesús descansa plenamente en las manos de Dios. Él dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces estar confiado. Él confiaba al 100% en el Padre, y por lo tanto nada ni nadie pudiera quitarle esa confianza. Por lo tanto, él se durmió sabiendo que su vida dependía de Dios y que Dios lo guardaría de todo daño. Pero los discípulos no pensaban igual, no confiaban igual. Sigamos leyendo qué sucede. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor. Otra vez la palabra Señor, Kurios, que significa Adonai, Dios mismo. Entonces aquí es una paradoja. Como yo le digo, Dios, o sea, confío en ti, pero mira, estas olas, sálvanos, tenemos temor. Entonces, ¿tengo o no tengo confianza en Dios? Sigamos leyendo. Sálvanos que perecemos. Jesús había enseñado a sus discípulos que Dios el Padre tiene control de todo y de todos, aún de las criaturas más pequeñas que pudiese haber en esta tierra. Y pone un ejemplo: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Así que el Señor Jesús tiene que enseñar, instruir a sus discípulos una y otra vez de que ellos deben de confiar en Dios de una manera plena, en todo momento, en toda circunstancia. Sea una situación que ellos puedan dominar, o como esta, que aunque siendo hombres de mar, hombres avesados en múltiples tormentas, esta fue seguramente la tormenta más grande, más importante, más tremenda que ellos hubiesen podido vivir. A pesar de ser hombres de mar, y Jesús no, ellos van con Jesús y le dicen: sálvanos. ¿Qué esperaban que hiciera Jesús? Ellos, que eran hombres de mar, no podían achicar el agua, no podían controlar la barca. Jesús lo puede hacer. Pero hay que ver que ellos dicen: Señor, Kurios, Adonai, Dios, sálvanos. Sigamos leyendo. Entonces, Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Sí tienen fe, pero no la fe suficiente, no la fe que más adelante llegaron a tener. Y el punto de este estudio es aquí, querido amigo. Si tú y yo tenemos fe, pero poca, ahora es el momento de tener una fe plena en Dios. Porque Él no permitirá en ningún momento que llegue a pasar alguna circunstancia adversa en tu vida si no cumple algún propósito. Me explico. En el caso de Job,
Dios permitió que fuera tocado por Satanás para el propósito de ser glorificado Dios y Job creciera en madurez espiritual. Dios está contigo y conmigo, y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar plenamente en circunstancias tan difíciles como esta. Ellos veían la muerte ya, en un segundo más, pero Jesús nos enseña que a pesar de que tengamos ya la espada en el cuello, confiemos en Dios. Sigamos leyendo. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Jesús se levantó y dijo: calla, enmudece. Y de pronto se hizo una gran bonanza, una quietud, que parecía ese mar un espejo. De inmediato cesaron las olas, de inmediato cesó el viento. Tal fue el cambio que ocurrió lo siguiente. Y los hombres se maravillaron, diciendo: aquí Mateo hace un cambio. No dice los discípulos, los que siguen a Jesús, sino los pone como lo que son primariamente, hombres, como tú y como yo, hombres de barro, hombres que somos débiles, hombres comparándolo con el Hijo del Hombre, con el Curios, con el Señor, con Dios. Hace un contraste. Y entonces nos señala que estos hombres se preguntaron: ¿quién es este? ¿Quién es este que acaba de comer con nosotros en la casa de Pedro? Comió pan y bebió agua. Llegamos sudorosos, cansados, fatigados del monte a Capernaum. ¿Quién es este que se quedó dormido profundamente en la barca? Porque lo vemos como un hombre, y lo es, como uno de nosotros. ¿Quién es este? Y la respuesta para ellos fue más que obvia, un poco más adelante, porque todavía ellos no habían recibido la completa revelación del Padre. Termino de leer este verso. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Y quién es? Bueno, pues es Dios mismo. Dios le reveló primeramente a Pedro y después a los demás apóstoles y discípulos que Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, o sea, Dios mismo, que es el Mesías, que es el Hijo de Hombre. Vamos a leer cómo dice en cuanto a Pedro. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto en respuesta a una pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos dijeron que eres Elías, que eres Juan resucitado, que eres algún profeta. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo divino encarnado. Y Jesús le respondió: qué feliz eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces estos hombres fueron madurando en su fe. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que maduremos en nuestra fe en el Señor Jesús, que ya no seamos como niños, llevados por cualquier viento de doctrina. No, ahora tenemos que estar firmes en la roca, en Cristo,
Y esto se logra viviendo la vida cristiana. Tenemos que estudiar más de la palabra de Dios. Tenemos que orar con mayor frecuencia. Tenemos que reunirnos con la iglesia cuando nos sea posible. Tenemos que comprometernos a vivir una vida cristiana del día a día. En esos pequeños detalles, creerle a Dios. Sigo leyendo. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Estos endemoniados, Mateo dice que son 2, Marcos y Lucas hablan de 1. Cuando hay una situación como esta, no es que la Biblia se contradiga, sino que muchas veces los escritores redactan la historia y la componen conforme al fino propósito objetivo que ellos tienen para enseñar. Así que Lucas y Marcos quitaron a uno de los endemoniados y centraron su atención en el líder. Se llamó Legión. Y esto es para poner énfasis en ese aspecto, que era un endemoniado llamado Legión, y Legión era un grupo de soldados que en número eran 6,000 y era un pequeño ejército. Así también Marcos dice que era en el hato o piara de puercos, eran 2,000. Mateo esto no lo menciona, porque para él no es importante. Lo mismo en cuanto a los endemoniados, no menciona que uno de ellos se llama Legión, porque para él ese aspecto no es importante. Entonces, bueno, pues lo que sí es importante para Mateo es que son 2, son endemoniados, viven en los sepulcros. El sepulcro era un lugar en el que los judíos procuraban no ir porque eran lugares impuros. Aquí Mateo quiere resaltar la impureza de estos hombres. Y estos hombres salen de estos sepulcros y van directo a Jesús. Y Marcos nos dice que se postran ante Jesucristo. Aquí en este caso dice que salieron al encuentro de Jesús. Sigamos leyendo. Eran violentos en extremo. Marcos dice que rompían los grillos y las cadenas que le habían puesto y que ellos mismos se golpeaban contra las piedras filosas que había en el monte, ahí en el cerro. Esto Mateo lo hace a un lado, pero sí dice que son extremadamente violentos. De manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Estos hombres, al gritar esto, no se referían de ellos, sino los demonios eran los que estaban gritando: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Aquí vemos que los demonios sabían que Jesús es Hijo de Dios. Y esto es importante porque en el mundo espiritual los demonios reconocen que Jesucristo es Hijo de Dios. Tristemente, en la tierra hay mucha humanidad que no reconoce que Jesucristo es Hijo de Dios. Sigo leyendo. Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo, antes del juicio. De alguna manera, los demonios y Satanás saben que ellos serán enjuiciados y saben que serán atormentados. Por lo tanto, el mundo espiritual maligno es un mundo espiritual que ha perdido la guerra. Es lamentable que haya gente actualmente que adore a
ídolos y que adore a demonios, no queriendo reconocer que están adorando a los perdedores y que como ellos también serán enjuiciados y también perderán. Sigamos leyendo. A cierta distancia de ellos había una piara o un hato de muchos cerdos. Aquí, repito, Mateo no dice que son 2000, solamente dice que son muchos. Sigamos leyendo. Y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces se les dijo: id. Solo basta una palabra para que se cumpla lo que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús le dijo al centurión: conforme a tu fe, y después dijo: sea hecho. Y aquí dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Tristemente, estos demonios no murieron, quedaron en esa región. Al morir los puercos, los demonios quedan libres. Sigamos leyendo. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. El verso 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su comarca. Los gadarenos salieron, avisados por los cuidadores de los cerdos, que había llegado un hombre que había exorcizado a los demonios de estos dos hombres que ellos conocían bien, eran de su región. Ellos no podían pasar por ese camino porque salían al encuentro y destruían sus mercancías y hacían daño a sus animales y a ellos mismos. Y en lugar de llegar y gozarse y decir: bendito es Dios que ha llegado la luz a nuestra ciudad, que ha llegado la libertad a nuestra ciudad, que ha llegado el Hijo de Dios a nuestra ciudad, le dijeron: vete. Dice Marcos y Lucas que tuvieron miedo. La pregunta es: ¿miedo de qué? Y la respuesta es: miedo de que Jesús les mostrase cuán pecadores son. Ellos no tuvieron en absoluto fe. No quisieron que la luz de Jesucristo les alumbrase. Entonces vemos en esta segunda parte del capítulo 8 de Mateo que el escriba y el otro discípulo no ejercieron fe en Jesús, que los gadarenos no quisieron tener fe en Jesús y los discípulos tuvieron poca fe. En contraste con la primera parte del capítulo 8, en que el leproso, el centurión y la suegra de Pedro tuvieron fe en Jesús. ¿Tú en dónde te ubicas? ¿En los que tienen fe en Jesús? ¿O en los que tienen poca fe o ninguna fe? Quiera Dios que este estudio te anime, te exhorte, para pedirle a Dios: oh Señor, ayúdame a creer en ti, como dijera aquel hombre. Oh Jesús le dijo: mi fe es poca, ayuda a mi fe. Sí, hay que decírselo, hay que ser sinceros con Jesús. Ayúdame a creerte, a confiar en ti el día a día, en que las noticias que escucho, que el coronavirus está en la segunda ola en Europa y que pronto en México será igual, en que escucho que hay gente que pierde el trabajo, gente que se enferma. Ayúdame a confiar en ti. Dios quiera que tú y yo ahora salgamos fortalecidos
en la fe del Hijo del Hombre. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Ayuda a nuestra poca fe, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en la oración a las 6 de la tarde. Te invitamos que todos los martes a las 6 en Facebook Live nos sigas y escribas tus peticiones de oración, que estaremos orando los que nos estemos contactando por tu necesidad. También en YouTube y en Facebook, síguenos por favor todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho, comparte, es muy importante, y ve el video anterior. Que Dios te bendiga. Gracias.